Queridos hermanos, y especialmente hoy me dirijo a todas las enfermeras y enfermeros que trabajan aquí en nuestro país y en todo el mundo también, pero especialmente con todas las personas tan queridas de nuestro país que dedican su tiempo a nuestros hermanos enfermos. Estuve enfermo y me cuidaste, nos dice el Evangelio, Mateo 25, cuando habla que este es el servicio más lindo que el hombre puede realizar con su prójimo, con su semejante. Así como las otras intenciones también que nosotros hoy ponemos aquí ante el altar, sobre todo del justo salario también para nuestras enfermeras, para nuestros médicos, el personal de blanco que se está dedicando totalmente y más aún en este tiempo de pandemia. Queremos que esta Eucaristía que hoy vamos a celebrar juntos como comunidad, recemos por todas las enfermeras de nuestro país, por todo el tiempo que le dedican a nuestros hermanos enfermos, a nuestros seres queridos. Como sacerdote en tantas oportunidades me he encontrado con tantas enfermeras que siempre, denodadamente, se están dedicando al servicio de nuestros hermanos, al servicio de los enfermos. Que esta Eucaristía traiga esa alegría, esa paz, ese sosiego y sobre todo también esa protección especial en este tiempo del COVID sobre todo, para que ellas sean protegidas por el Señor ante cualquier enfermedad. Y también sabemos que muchas de ellas han entregado su vida en ese lugar de trabajo por esta pandemia. Rezamos también por ellas, por su eterno descanso. Que esta Eucaristía que hoy celebramos y que lo hago de todo corazón también con toda la comunidad cristiana, lo hacemos, sea un día especial, sea una celebración especial, sea un encuentro de una manera muy especial con el Señor, rezando por sus intenciones y acompañándoles en este tiempo de pandemia. Que el Señor les bendiga a todos y que el Señor les regale todo aquello que ustedes están necesitando para hacer bien también esta misión que cumplen en nuestra sociedad. Que Dios las bendiga a todas. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La predicación de Pablo en Atenas busca hacer reflexionar a los oyentes a partir de la belleza y la armonía en la creación. Desde esta vida terrenal quiere que conozcan al Señor de la vida, pero no todos aceptan esto. Sin embargo, siempre hay corazones donde las buenas noticias penetran y suscitan nuevos creyentes. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que así como celebramos en la fe la fiesta de la resurrección de tu Hijo, podamos también alegrarnos con todos los santos cuando Él vuelva en su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie, en medio de Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista lo más religioso de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen,
encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza, y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, en medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A Él la alabanza de todos sus fieles y de Israel, el pueblo de sus amigos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos con nuestra reflexión que hemos iniciado en esta semana, ya a prepararnos poco a poco con estas lecturas como San Juan comienza a despertar en nosotros el interés para asumir la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos, es decir, la construcción del reino de Dios. Y esto tenemos que entenderlo de esta manera, sobre todo el Evangelio. Tengo muchas cosas, dice, aún que tengo que comunicarles, que tengo que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Ustedes no pueden comprender ahora. Es como ese niño, ¿verdad?, que está dependiendo todavía de papá y de mamá. Cuando papá y mamá están acompañando siempre a los niños, ciertamente que los niños tienen y ponen la plena confianza en sus padres. Y entonces hay muchas cosas que ellos todavía no comprenden, pero no en un sentido racional, sino que en un sentido bien concreto también de la vida. Muchas veces nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, piensan que la vida es así demasiado sencilla, ¿verdad? Entonces como que le piden todo y le exigen todo a sus padres. Y no solamente en el aspecto económico, eso es lo que más nosotros enseguida pensamos, ¿verdad? Que los niños dicen, comprame esto, comprame aquello, como que todo es fácil, ¿verdad? Y sin embargo, uno sabe lo que cuesta el sudor, el trabajo, el empeño, todo eso. Eso mismo entonces, ahora apliquemos un poco lo que Jesús está diciendo. Ustedes prácticamente son como esos niños que aún están dependiendo todo aquí de Jesucito, de un Jesús que caminó con ustedes y más aún ahora un Jesús resucitado, un Jesús glorioso. Y entonces simplemente como que ya se lleva. Y todo lo que hace Jesús, entonces nosotros lo usufructuamos. Es como algo que recibimos totalmente gratis, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora el Señor y el Evangelio y Juan, sobre todo, en su reflexión, esta comunidad cristiana, que todo es gratis y que todo es que Jesús va a hacer por ustedes. Sino que y les prometo una cosa, dice, porque cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Lo que irá sucediendo, lo que el Señor nos va diciendo, lo que el Señor quiere de nosotros, la fuerza del Espíritu entonces que nos gobierna, la fuerza del Espíritu entonces que está en medio de nosotros y nos va mostrando el camino. Y esto es importante, queridos amigos, esto es importante que nosotros entonces estemos atentos, que sepamos, que veamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Él dice, Jesús, me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Otro elemento también importante. No es que el Espíritu Santo ahora viene a cambiar todo. Bueno, cuando haya ayuda, cuando haya verúa, lleva una buena noticia totalmente diferente de esa buena noticia que trajo Jesús.
les traigo el evangelio totalmente diferente de lo que Jesús predicó, porque yo soy la tercera persona de la Santísima Trinidad, etc. No es ningún estilo, no es de este estilo, ¿verdad? No es ningún de este estilo, entonces, queridos hermanos, cómo se presenta la fuerza del Espíritu Santo, sino que, ¿qué nos dice? Él justamente me va a glorificar a mí, dice, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Se lo anunciará a ustedes. Una realidad muy importante, una realidad que a nosotros nos exige también, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que estar atentos, tenemos que saber, es la fuerza del Espíritu que nos va a hacer entender lo que Jesús nos ha dicho y en profundidad lo que Jesús verdaderamente nos estaba pidiendo. Es decir, con la fuerza del Espíritu Santo es como que nosotros estamos entrando a la mayoridad, es decir, nuestra edad, que llevamos a asumir una responsabilidad. Es decir, que ya no vamos a estar ahí dependientes todos de un Jesús que realice por nosotros lo que nosotros como comunidad, con la fuerza del Espíritu del resucitado, tendríamos que hacer. Esto, queridos hermanos, nos invita entonces a entender, porque la fuerza del Espíritu es el que nos va a anunciar. La fuerza del Espíritu es el que nos empuja entonces para que nosotros sepamos lo que Él nos ha dicho. Todo lo que es del Padre es mío. Y por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. No es algo nuevo. Y pues jugar, se llama ñepunuta con. La y bueno, penderesa y pante más se con llama ñepunuta, hacia esta va y pues jugar, mi buena noticia, no. El Espíritu sigue, ¿verdad? Lo que el Espíritu da es el calor, lo que el Espíritu Santo es el empuje, lo que está regalando. Lo que el Espíritu Santo es como ve jalero, jale, fuerza, ánimo. Se puede mandar a tamba, eva peña de yaras y curipe, me lleva hamba y se va pillapona, porque esta es la característica esencial entonces, queridos hermanos, del Espíritu. Vamos a pedir entonces una gracia especial en este día. Que la gracia, que la fuerza del Espíritu Santo nos gobierne, nos ayude y que podamos hacer lo más importante también, que es recordar, por una parte, pero sobre todo ponerla en práctica, vivir lo que el Espíritu nos ayuda a recordar de Jesús. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y súplicas. Respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre permanezca unida a Cristo y dé muchos frutos de paz, de perdón y de misericordia. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén unidos a la verdadera vid y favorezcan la vida de comunión dentro de la Iglesia. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que fomenten la unidad y la seguridad social en todos los tiempos. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que vivan tocados por el Señor y se sientan reconfortados por la gracia de la esperanza. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las familias desunidas, para que fomenten la fraternidad y la unidad bajo la práctica del Evangelio. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que permanezcamos en la palabra de Dios y renovados constantemente por su amor. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros difuntos,
para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos, en este mes de mayo que la dedicamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando la jornada con la palabra del Señor. Hoy leemos, como siempre, Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 17, del 15 al 22. Les anuncio al Dios desconocido. Al Dios desconocido, queridos hermanos. Quiere decir que Pablo tiene que anunciar, tiene que ir a predicar, no puede callarse. Es la experiencia profunda del llamado de Dios. Él también tiene que anunciar. Pero aquí vamos a ver qué interesante cómo Dios utiliza también la inteligencia, la viveza, ¿verdad?, de Pablo para anunciar y para darse a conocer, anunciar su mensaje, anunciar a Jesucristo, anunciar al Dios verdadero. Pablo se puso en pie en medio del Areópago y habló: Atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando los lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Upepe ñande kuapaitema. Upepe ñande ikatuma ñander kupaite ayema hamba ereubea.
y porque justamente nos está diciendo, yo vengo a anunciarles al Dios desconocido, aquel Dios que ustedes no conocen. Sin embargo, que yo lo conozco porque tuve esa revelación y tuve esa fuerza en mi propia vida, en mi propia conversión. Y Andeñas Enducuria lleva en el capítulo 9 ya de este libro tan lindo y tan interesante, cuando Pablo nos narra, en ese momento era Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Pero Ñandeyara Opocoriré se lleva con ganas de verme Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ahora serás Pablo, Pablo que anuncia, Pablo que no tiene miedo. Y aquí sobre todo, como les estaba diciendo al comienzo, la viveza de Pablo. Ay, oye, qué religiosos que son. Incluso ustedes tienen aquí un altar dedicado al Dios desconocido. Y ahí entonces les abre el abanico de la fe. Qué perspicacia, queridos hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Mirar entonces a un Pablo enamorado de Jesucristo, a un Pablo que está entonces con todas las ganas de anunciar la buena noticia, porque Él, como dice la palabra de Dios, tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Upea segunda parte, Gina. Upea ñande en Guanabe y este día ñande ato ñande yara y ñande. Déjate seducir, es decir, somos nosotros quienes tenemos que aceptar al Señor y abrirnos a su gracia para poder hacer llegar su mensaje de salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e.